Y bueno, te decíamos que andábamos necesitando gente que nos ayude a entender un poco lo que está pasando, y alguien que nos puede ayudar y mucho es Sergio Berenstein. Sergio, gracias por atendernos, buen día. Muy buen día, gracias a ustedes por el llamado, un placer. Bueno, Sergio, a ver, ¿qué es lo que estamos viviendo en la Argentina? Porque hemos pasado un fin de semana leyendo y tratando de escuchar a ustedes, los que entienden de esto, para ver si podemos ver para qué lado va la situación en la Argentina. ¿Qué fue lo que vivimos el viernes pasado? Vamos a empezar por el principio. Hace ya un tiempito, en todo el mundo emergente, en todos los mercados emergentes, se está dando un proceso bastante complejo, disparado por un incremento en la tasa de interés de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos es el banco central más importante del mundo y es el que pone básicamente la tendencia en términos del movimiento de capitales. Cuando la tasa de interés de los Estados Unidos sube, los inversores prefieren invertir en el que es visto como el bono más seguro del mundo. Entonces, el riesgo de mantener posiciones, inversiones, bonos, acciones en mercados emergentes sube en términos relativos. Le pide más el mercado a países que tienen, obviamente, una historia más compleja en términos relativos respecto al bono del Tesoro de los Estados Unidos. Así funcionan los mercados financieros, a uno le puede gustar, le puede no gustar, son las reglas del juego. Entonces, en todo el mundo, los inversores que han hecho, han vendido sus activos en moneda local, han comprado dólares y se han refugiado en bono del Tesoro. Ese bono superó la línea del 3%, un bono a 10 años, con lo cual, ¿para qué tener, por ejemplo, la plata en Argentina que rinde el 6, si uno puede tener la mitad de rendimiento en el bono más seguro del mundo? Si Argentina quiere, por ejemplo, seguir teniendo los dólares del mercado financiero, tiene que pagar más por eso, ¿sí? Entonces, esto ha generado, obviamente, una reversión en las corrientes de inversiones en todo el mundo emergente. ¿Por qué en la Argentina fueron mucho más significativas? Porque la Argentina tiene desequilibrios internos, económicos y políticos, superiores al resto de los países. Y una historia pésima. Tiene una historia de pésimo pagador. Es un país que defaulteó sistemáticamente en las últimas décadas, entonces nadie le cree. Por eso le piden más tasa de interés. Antes de este episodio, Argentina pagaba más por su dinero que Bolivia, que Paraguay, que Jamaica. No estoy hablando que pagaba más que Uruguay o Chile. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, un mal pagador como Argentina, en un contexto de volatilidad y incertidumbre, obviamente sufre más que el promedio. Claro. Ahora, esto tiene que ver con la historia de Argentina y con cuestiones estructurales. ¿Qué se le agregó a esto? Bueno, cosas muy importantes que son responsabilidad de los argentinos, tanto del gobierno como de la oposición. Empezamos por el gobierno. El pasado 28 de diciembre, Sí. el gobierno decidió limitar la autonomía del Banco Central. ¿Se acuerdan de esa conferencia de prensa donde se anunció un cambio en las metas de inflación? Sí. Bueno, eso fue visto y de hecho fue el resultado de una puja entre la jefatura de gabinete y el Banco Central. La jefatura de gabinete quería que el Banco Central bajase la tasa de interés para crecer más rápido. Ajá. Entonces, lo que eso disparó fue desconfianza por parte del mercado respecto de cuánta autonomía tenía el Banco Central y cuál era el compromiso del gobierno por mantener la inflación básicamente bajo control. Sí. Por eso, enero, febrero y marzo fueron meses mucho más inflacionarios de lo que todos suponíamos, porque el gobierno relajó la política antiinflacionaria. Sí. Eso fue entonces un motivo que tiene que ver estrictamente con cómo el gobierno del presidente Macri manejó antes de este episodio la situación económica, incrementando la desconfianza del mercado respecto a la Argentina, un país que ya tiene históricamente situaciones de debilidad por su pasado de defaultador serial. A esto se le agrega dos elementos más que tienen que ver con el gobierno. Uno, a partir de marzo de este año, el Banco Central abandonó su política de tipo de cambio libre y decidió sostener el valor del dólar. ¿Se acuerdan que vendía muchos dólares? Claro. Porque el mercado ya estaba, obviamente, pensando que como consecuencia de la inflación, Argentina iba a tener que devaluar, cosa que terminó ocurriendo. Entonces la gente iba a comprar dólares más baratos. Sí. Y otra cuestión adicional es que los socios en la coalición del presidente Macri empezaron a levantar críticas respecto a la cuestión tarifaria, generando más dudas aún
respecto del compromiso del gobierno de bajar el déficit fiscal. Entonces, todo esto le agregó un condimento político a una cuestión estructural que pasó en todos los países, pero que explica por qué en Argentina la situación es peor. Último elemento para entender lo que está pasando. La oposición se entera por los medios de comunicación de que el gobierno pensaba ganar las elecciones del año que viene y básicamente limpiar el peronismo de la provincia de Buenos Aires y de otros distritos. Limpiar al peronismo. Uno de los elementos más importantes para eso era el gasto público. Entonces, en el contexto de la obra pública en particular, ¿no? En el contexto del debate por las tarifas, la oposición lo que hace es preguntarse, ¿cómo hago yo para frenar este intento hegemónico de Cambiemos? Respuesta muy sencillo. Pongo un obstáculo en la recomposición tarifaria, es decir, hago que el gobierno no pueda disminuir los subsidios, quedo bien con los sectores medios y evito que el gobierno me limpie de la faz de la tierra. Entonces, obviamente eso tiene lógica desde el punto de vista egoísta de la oposición, pero le agrega más dudas a una Argentina que, claro, tiene que bajar el déficit, que es el motivo original de la inflación. El gobierno decidió no hacer un ajuste en sus cuentos, sino pedirle a la sociedad que haga el ajuste con la reducción de los subsidios a los servicios públicos. Esto entonces genera esta reacción de la oposición, que lo hace por motivos políticos y también para representar de alguna manera esta reacción, entendible escozor que experimenta la clase media con el incremento tarifario. ¿Quién es el responsable de haber adelantado el debate electoral? Bueno, por supuesto el gobierno, que había descontado el triunfo del 19 y ya estaba pensando en la sucesión del 2023, lo cual es una irresponsabilidad, es un absurdo. Entonces, yo creo que acá hay que reflexionar muy seriamente, al margen de los problemas estructurales que tienen los países emergentes y que están expuestos a esta volatilidad de los mercados. Aquí hay que entender que políticamente se cometieron errores muy groseros que explican por qué la Argentina está pagando un costo mayor que el resto de los países en un contexto de volatilidad cambiaria. Ahora, estamos hablando con Sergio Berenstein. Sergio, yo seguí con muchísima atención su reflexión y la verdad que fue muy clara. Ahora, usted dice que entonces, a ver si yo deduje bien, todo esto que estamos viviendo, o sea, esto que estamos padeciendo en este momento, esto tener que salir Duhovne a anunciar medidas de coyuntura y demás, es un resultado de una oposición que piensa en sacar rédito y el contexto internacional. No, es el contexto internacional que afecta a todos, errores importantísimos de la administración Macri, y una oposición que también reacciona de forma egoísta, tratando de evitar que el gobierno utilice el dinero de los contribuyentes para ganar las elecciones, exigiendo un ajuste a los sectores medios, y de ese modo encaramar un proyecto hegemónico desde el poder. Bien. Es la combinación de factores externos, internos, políticos y económicos. Bien, ahora Sergio, esto que anunció Duhovne, ¿cuánto se puede mantener una tasa del 40% a los plazos fijos? Mire, lo que había en Argentina hasta el viernes era una hemorragia. Usted para frenar la hemorragia hace cualquier cosa, ¿no? Sí. Lo cual no implica que esas medidas extremas se mantengan a lo largo del tiempo. Una vez que se frena la hemorragia, puede de a poquito ir trabajando en los efectos colaterales. Uno de los instrumentos que utilizó el gobierno, no el único, pero uno muy importante, fue incrementar enormemente la tasa de interés, porque claro, si uno puede, por ejemplo, comprar una LEVAC que rinde el 40%, uno no frena su impulso a comprar dólares, ¿no? Por lo menos parcialmente. Entonces, eso sirve hasta que se recupera la confianza. Cuando pasa el escozor, uno puede ir bajando la tasa de interés de forma gradual. Lo que queda claro es que esto va a tener un impacto naturalmente en el crecimiento económico de este año, que ya venía condicionado por una cosecha que lamentablemente por la sequía, que fue una de las peores en los últimos 50 años, bueno, implicó naturalmente revisar la tasa de crecimiento que va a tener la Argentina. Este episodio cambiario es otro elemento adicional. Argentina va a crecer menos este año, por eso el presupuesto votado por el Congreso el año pasado se volvió irrelevante. Y los anuncios del ministro el otro día fueron un poco sorprendentes, porque mantiene, por ejemplo,
el objetivo de inflación del 15%, cuando la inflación de los primeros 4 meses ya fue el 10%. Entonces el problema de credibilidad no se agota, lamentablemente, porque el presupuesto que tiene el Congreso votado para que el gobierno administre la cosa pública, la verdad que no sirve de nada. Sería muy interesante que el gobierno mande una revisión presupuestaria realista para que todos sepamos exactamente cómo se va a gastar el dinero de los contribuyentes este año. Bien. Sergio, ya para ir cerrando y agradeciéndole la amabilidad que tiene siempre de atendernos. Desde Estados Unidos, ¿cómo nos ven a los argentinos en este momento? Hay, porque lo que habíamos leído, ¿no?, en estos últimos días, de algunos artículos donde se miraba de manera bastante crítica lo que estaba pasando aquí en el país. Ciertamente los medios de comunicación, los que se dedican a las finanzas, y también nosotros, el New York Times sacó el sábado la tapa del suplemento económico dedicado a la Argentina, enfatizan justamente estos problemas históricos, enfatizan la desconfianza histórica, que Argentina decepcionó, hay decepción respecto de la gestión del presidente Macri, y me parece que esto requiere una revisión muy significativa de los principios fundantes de la administración, de los métodos de gobierno y también del equipo de gobierno, los qué, los cómo y los quiénes. El presidente Macri tiene la oportunidad todavía, tiene tiempo para cambiar, pero él ha decidido desplegar un esfuerzo casi unipersonal, no tiene ministro de Economía, no tiene acuerdo de gobernabilidad con la oposición, hoy tiene que juntarse con sus socios, lo que pone de manifiesto que no se junta habitualmente. Sí. Y se junta después de la crisis, no antes de la crisis o durante la crisis. Quiere decir que su decisión de gobernar desde la presidencia, tratando de resolver cuestiones estructurales solo, me parece que no dio ningún efecto, como era de esperar. Y él tiene entonces la oportunidad, y yo creo la necesidad, de hacer una profunda autocrítica de cómo quiere gobernar. Si él pretende gobernar solo como hasta ahora, los resultados no van a ser muy distintos. Al margen del contexto internacional, la Argentina ya antes de este episodio cambiario no estaba venciendo a la inflación, no estaba generando confianza en los inversores, por eso nunca tuvimos una ola de inversión como la que el gobierno pensaba que iba a tener. Entonces, me parece que es hora y oportunidad de hacer una profunda autocrítica, reflexionar y tomar las decisiones necesarias para reinventar el gobierno. Se agotó un estilo de gestión en estos primeros 30 meses. Si el gobierno toma determinaciones para poder revisar esos problemas de método, me parece que está a tiempo de lograr algún resultado. De lo contrario, me temo que uno no puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Bien. Sergio, un gusto hablar con usted. Que tenga un buen día. Gracias por el llamado. Hasta luego. Sergio Berenstein, analista.